Un saludo a todas y a todos. Eh, Os invito a suscribiros, a aquellos que no lo estéis, a este canal de YouTube, si es que os interesa algo las propuestas, los análisis, lo que yo hago y digo. Tal vez sea de interés en el sentido de que mi información y mi opinión no tiene nada que ver ni con la prensa corporativa, ni con la publicidad que nos llega desde la anglósfera, Estados Unidos, el mundo globalista, el mundo woke. No tiene nada que ver con ese, pero yo constato hechos que son reales. Sobre estos hechos reales hago mi análisis y ya mi análisis pues es rebatible como cualquiera. Es una opinión, pero es una opinión basada y fundamentada en hechos. Hoy vamos a hablar de la tregua. A mí se me ocurrió el otro día porque me acordaba de cuando ETA en España, digamos, depuso las armas o anunció que dejaba la lucha armada y tal. Y antes, que habían habido ya 2 o 3 treguas, pues los del Partido Popular, a los que no les interesaba nada que ETA desapareciera ni dejara de matar, pues hablaban siempre de la tregua trampa. Y esta claramente es una tregua trampa. Es una tregua trampa de Netanyahu y de Trump. Es una tregua trampa en el sentido de que cuando ellos vean, vislumbren la más mínima oportunidad, pues seguirá Netanyahu con la tarea. Porque Netanyahu responde al plan ideado ya en el 46, en 1946, de aniquilar al pueblo palestino y de hacerse con todas sus tierras. Y eso no lo han conseguido. Han conseguido entrar en Siria debido a la situación que hay en Siria, que evidentemente no es buena, y se han hecho con el Monte Hermón, el bíblico Monte Hermón. Veremos a ver si lo dejan, porque han avanzado del Golán sin que los sirios actuales, sin que los mandatarios sirios hayan hecho nada por evitarlo, ni siquiera por reclamarlo. Y evidentemente la Franja de Gaza es algo que ellos quieren ocupar, igual que Cisjordania al completo. Hemos de estar muy atentos ahora que hay una tregua en Gaza a ver qué pasa en Cisjordania. La primera cuestión de la que tenemos que hablar es de los rehenes. Es verdad que cuando Hamas el día 7 de octubre del año 25 ocupa 24, ocupa todo un territorio, toma varios kibbutz, varios asentamientos, algún poblado, se lleva una serie de rehenes, en unos casos militares y en otros casos civiles, con el objetivo de cambiarlos por presos. Bueno, pues ahora, estos días, se está hablando mucho, la noticia son los rehenes que tiene Hamas, pero nadie habla de los más de 13.000 rehenes que tiene el Estado nazisionista de Israel. El ente nazisionista tiene más de 13.000 rehenes en al menos un campo de concentración terrible, terrible, sometidos constantemente a torturas, a malos tratos, a violaciones, a vejaciones y a palizas, etcétera, etcétera. Toda esta gente, muchos de ellos son cisjordanos. Hay otros gazatíes, pero hay una gran cantidad de ellos cisjordanos y cisjordanas. Nadie habla de esto. Nadie. Es verdad que Hamas consigue 33 rehenes por 1.000 y pico prisioneros. Y los israelíes le dan los prisioneros. Pero es que ya hubo un intercambio de prisioneros en la primera tregua que hubo con motivo de la agresión a Gaza. Ya hubo. Y liberaron, pero a su vez detuvieron al doble de los que habían liberado días después. Esto es lo que está haciendo el ente sionista. Por lo tanto, cuando hablemos de rehenes,
No olvidemos a que el ente nazi sionista tiene miles de rehenes palestinas y palestinos. En segundo lugar, la paz. Es una paz condicionada, pero a su vez condicionada también por una derrota sobre el terreno del ejército del ente nazi sionista. Las modernas Waffen-SS del Estado del ente sionista de Israel han sido derrotadas y no han podido tomar nada más que ciertas posiciones en Gaza. Lo que han podido hacer es matar a voluntad a cuantos palestinos y palestinas, sobre todo palestinas y niños y niñas palestinos, asesinar y matar a miles de ellos. Se habla de más de 45.000, pero claro, todavía cuando se empiecen a desenterrar los de los escombros, saldrán seguramente más de 100.000 asesinados. En un auténtico genocidio, en una auténtica limpieza étnica. Y claro, ya que estamos hablando del ente nazi sionista de Israel, ahora es hora de recordar que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el 45, y se rindió Alemania, los nazis se rindieron, y se descubrieron poco tiempo antes todas las barbaridades que los nazis habían cometido en los campos de concentración contra millones de, no solo judíos, millones de judíos, es cierto, pero también millones de personas de territorios polacos, checos, húngaros, prisioneros sobre todo soviéticos, prisioneros del ejército rojo, prisioneros del ejército polaco, etcétera, etcétera, republicanos españoles, franceses de la resistencia francesa detenidos en Francia en lucha contra los nazis, prisioneros del ejército francés. Bueno, pues cuando todo esto se descubre, se hacen los juicios de Nuremberg. Y yo me pregunto, ¿Netanyahu va a ser juzgado? Es cierto que el Tribunal Penal Internacional le ha abierto una causa que inició Sudáfrica. Ninguna nación europea, ni siquiera ninguna nación árabe, tuvo la voluntad política de denunciar el genocidio acudiendo a la Corte Penal Internacional. Pero resulta que ni Israel reconoce la Corte Penal Internacional, ni Estados Unidos de América del Norte tampoco la reconoce. Por lo tanto, es de suponer que efectivamente puede ser que haya una condena de la Corte Penal Internacional, pero esta condena no servirá para nada. Porque lo que había que hacer ahora con Netanyahu y sus ministros es juzgarlos y enviarlos a la cárcel por criminales de guerra, por genocidas. Y esto demuestra la hipocresía de Europa, la doble moral de la vieja, pobre y miserable Europa vendida al globalismo, sojuzgada y engañada por el woke y vendida a los Estados Unidos de América del Norte. Esto es terrible. Es que hemos estado viviendo hasta la tregua un genocidio, un holocausto, y ninguno de nuestros mandatarios ha dicho nada más que algunas palabritas, exceptuando una actitud valiente y decidida por parte de Yemen y una respuesta contundente pero temporal de Irán. Incluso por medio una invasión del Líbano en el que Hezbollah derrota al ejército de Israel. Y ahora da el efecto de que Israel es todopoderoso y que magnánimamente, y encima el loco Trump, parece que magnánimamente ambos se ponen de acuerdo para conceder una tregua, para tal, para cual. No han podido con el pueblo palestino. De hecho, en todas las celebraciones por la tregua que han habido en la Franja de Gaza, se han podido ver banderas de Hamas y combatientes de Hamas paseando por las calles siendo vitoreados. Esto quiere decir que la resistencia no va a terminar, que el ente nazi sionista no ha acabado con la resistencia,
que la resistencia continúa, que la resistencia continuará, pero que absolutamente nadie, desde ningún punto de poder, va a defender el derecho a la independencia y a la libertad de Palestina, porque este conflicto solo finalizará con una república palestina independiente, asentada sobre el territorio histórico de Palestina. Y esto se conseguirá, porque las resistencias, por más duras que sean, por más que se sufra, al final, por más años que haya que estar resistiendo, al final siempre vencen. Tenemos el mundo que nos ha construido el globalismo. Tenemos al mundo que el imperio trata de imponernos mediante el terror, mediante la OTAN y mediante el ente sionista de Israel, porque el Estado de Israel es uno, junto con la OTAN, es uno de los elementos en lucha contra la libertad y la dignidad de todos los pueblos del mundo. Los sionistas se encargan de reprimir a los países árabes y a los pueblos árabes, la OTAN se encarga de controlarnos y reprimirnos a todos los demás. Empezando por Europa Occidental. Y esta es la situación que hay. Por lo tanto, la tregua, yo no sé qué resultado dará, pero sí he de decir que en el momento que quieran, ya fabricarán, harán lo que haga falta para continuar con las matanzas. Y las matanzas no terminarán hasta que Palestina venza. Y para que Palestina venza, no solo ellos continuarán resistiendo, ellos y ellas, sino que nosotras y nosotros debemos seguir apoyando, porque no nos olvidemos, no pensemos que con la tregua todo está hecho ya, que con la tregua todo ha finalizado, que con la tregua todo está arreglado, porque no se ha arreglado absolutamente nada. Y para arreglar algo, lo mínimo es que Netanyahu, sus ministros y sus generales tengan un juicio semejante al que los nazis tuvieron en Nuremberg, pero más efectivo y eficiente. Muchas gracias y viva Palestina libre.